Hay historias difíciles de contar porque cuesta entenderlas. Esta es la de un hombre que dejó su país buscando una vida mejor, que empezó desde abajo, que trabajó duro, que encontró el amor cuando menos lo esperaba y que creyó que por fin todo se estaba acomodando. Pero también es la historia de algo que empezó como un sueño muy normal, formar una familia, y que poco a poco se fue convirtiendo en algo que ninguno de los dos supo manejar. Todo lo que se cuenta pasó de una forma que, aunque parezca difícil de creer, médicamente puede suceder y sucedió. El caso no es una excepción y ocurre de manera documentada en 3 de cada 20,000 embarazos en los Estados Unidos. Hay momentos sensibles, sí, pero no están narrados de forma explícita ni gráfica. Hoy tal vez podamos entender hasta dónde puede llegar la mente humana y el cuerpo cuando uno se aferra a algo que desea con todo. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué hay cosas que uno nunca vuelve a ver igual. Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Buenos Somos Más, el podcast en el que cada semana contamos la historia de un hombre bueno, enviada de manera anónima al correo electrónico losbuenosomosmaspodcast@gmail.com. Si usted es nuevo en este canal, si acaba de llegar, la más cordial bienvenida. Sencillamente aquí, en la compañía de mi amada esposa, la madre de mi hija, la reconocidísima por toda Latinoamérica Unida, Ruth Castro Montoya, me acompaña. Hola, hola. Feliz, encantada, mi amor, de acompañarte un día más en otro episodio, en otra historia, en otro análisis de los acontecimientos del prójimo, Sí. que puede que no me aporte ni me importe, pero me entretiene. ¿Cómo entretiene? De manera que póngase sus audífonos o súbale volumen al televisor, a la computadora o al teléfono, póngase a hacer oficio, a trabajar, a manejar, a cocinar. O no haga nada. O no haga nada. A veces uno se relaja tomándose su cafecito. También. O su chela, dirían, o su mate. Eso. Y vale la pena ese rato de uno de desconexión, de entretenimiento sano. Vale la pena. Y en nuestra compañía, qué mejor. Y sin más preámbulo, bienvenidos a esta historia que dice así. Espérame. ¿Ya le tienes título? Aún no. No. Es que cuando a veces lo dices, uno se engancha y queda... Aún no. Ok. Llegué a Estados Unidos sin tener nada claro. Solo sabía que no podía seguir en mi país. Había pasado mucho tiempo buscando trabajo y no salía nada. A veces hacía cosas por días, pero nada fijo, y no me alcanzaba para vivir tranquilo. Hubo un punto en el que me cansé de esa inestabilidad. Sentía que por más que intentara no iba a avanzar. Veía pasar los meses y seguía en lo mismo. Entonces, tomé la decisión de irme. No porque quisiera, no porque estuviera aburrido, sino porque de verdad no tenía otra opción. Cuando llegué, todo se me hizo muy difícil. No conocía a nadie. El inglés lo entendía muy poco. Me costaba preguntar cosas básicas. Me movía con miedo tratando de no equivocarme. Los primeros días fueron raros. Dormía mal, pensaba mucho en lo que había dejado y en si había hecho bien en venirme. Pero igual tenía que buscar trabajo rápido. Mi amor, y es el inicio de miles, quiero yo pensar que de latinos, que pues emigran de esa forma. Sí, Entonces, creo que también tenemos una audiencia grande que está en esa situación o que estuvo. Yo creo que todos los latinos fuera de su país y especialmente en países donde no se habla su idioma natural pueden sentirse identificados con esto que está contando este seguidor aquí. Yo sí lo creo. Que se van con una mano adelante y otra atrás, ¿no? Sí. Que no es lo mismo de me voy porque allá está mi tía con la casa y me tienen trabajo. Claro. O tengo mis super papeles al día de, no sé, que también prueba que tengo esta carrera o este título y llego con ese trabajo. No se compara. No se compara. El primer empleo que conseguí fue en un hotel. Me pusieron a limpiar baños y a lavar sábanas. Entraba temprano, me daban una lista de habitaciones y tenía que dejar las listas. Baños, pisos, todo. Había días en los que los baños estaban muy sucios. Tocaba limpiar sin pensar. Sí, qué cuento de asco, amor. Y es una realidad piense. a la que muchas personas se enfrentan estando allá. Bueno, yo en mi país me ganaba la vida de esta manera. Y aquí es limpiando me la tengo que ganar ajena. así. Y con todo y ello económicamente estoy mejor. Pues mi amor, es lo que hay. duras, pero exacto. Es Cada quien las toma buscando su bienestar porque todos queremos estar mejor.
También pasaba bastante tiempo en la lavandería metiendo sábanas, sacándolas y doblándolas. Imagino que prefería eso a lo otro, me imagino. El trabajo era pesado. Uno terminaba cansado con dolor en la espalda y en las manos, pero lo más duro no era eso. Lo más duro era lo que yo sentía. Me había venido con la idea de mejorar y salir adelante, y ahora estaba limpiando caca de otros. Uy, more, yo lo dije primero. Estamos conectados con ese Sí. seguidor. Trabajaba siempre pensando en eso. También estaba solo casi todo el tiempo. No hablaba mucho con nadie. Cada quien en lo suyo. Y como yo no dominaba el idioma, pues no decía mucho para no equivocarme. Pero seguía yendo todos los días. Pero cuando llegó el primer pago, cambió un poco el panorama. Me acuerdo que me quedé mirando ese cheque un buen rato. Era más de lo que yo hubiera ganado en muchos meses en mi país. Ah, no, ya. Te limpio la caca que sea, mi amor, si esa es la Sí, solución. Ahí sí porque hay moral. hay Porque ya moral. se vio la recompensa del duro trabajo Sí, que valía totalmente la pena. claro, yo con esto me voy por un McDonald's, por un Burger King y bueno, Ay, more. entendí por qué tanta gente aguanta ese tipo de trabajos. Pues porque vale la pena. No es un trabajo soñado, pero es una forma de avanzar. Sí. Entonces me acostumbré a la rutina, a levantarme temprano, a limpiar caca todo el día y a dormir cansado. Pero era lo que había Y pues por la plata. y por la plata baila el perro, amor. Después de un tiempo me movieron a la cocina del mismo hotel. Empecé a lavar platos, ollas y utensilios. La paga era la misma, pero el ambiente ya era diferente. De En la, pronto se puede hablar de que se sentía un poquito más digno sin querer ofender sin querer a quien ofender, solo se sí, dedica a lavar baños, porque sí. yo también lo he hecho. O sea, puedo decir algo personal. Dilo, claro. Con mi mamita hacíamos aseo en casa ajena Sí, y yo lavaba y planchaba ropa ajena para tener mis cosas, mi amor. Y desde peladita. sí, mi amor. Entonces no lo estoy diciendo desde el punto de vista de, oh, tenaz esa gente que no. Pero puedo yo ponerme en su lugar y decir, me dignifica un poquito más como ser humano en este momento, dejar de limpiar la popis de los baños de un hotel, ahora lavar loza, digámoslo así. O me metí Sí. en problemas. No te metiste en problemas porque tienes la autoridad para hablar de ello. Y un saludo especial a todas las personas que trabajan realizando labores domésticas, Sí. bien sea en su propio hogar, que las tienen que hacer porque es su casa, o bien sea para otros. Sé que tenemos una comunidad de latinos que trabajan en hoteles, que Prestando trabajan en servicios, restaurantes, así, claro. que trabajan arreglando habitaciones, que también trabajan lavando baños, lavando cocinas, y les mando un saludo especial a ustedes. Espero que se sientan identificados con esta historia. Un abrazo enorme. Oiga, Chamito, hágame un favor, enciéndase la luz amarilla y la luz azul, mire, es enchufando ese que está allá abajo. No digas, ahora estábamos a Ay, medias. no, estábamos, Ya se nos iba a acabar falta. este episodio y nosotros sin ambientación. ¡Qué Eso, ahora sí vergüenza! va a quedar bonito el Disculpen video. ustedes, querido público conocedor. Entonces, Quedé yo. si hacemos comentarios relacionados con el trabajo, ustedes me pueden ver a mí muy blanco y Bien peinadito. ven a mi esposa muy blanca y muy bella con toda su ropa que le envía Shein, pero nosotros venimos de abajo y sabemos lo que es trabajar duro también. Así que podemos hablar con autoridad. En la cocina todo era más movido, siempre había ruido, gente pasando, órdenes saliendo, no había tiempo de quedarse quieto. Los platos llegaban sin parar y uno tenía que responder rápido. Bueno, una Ahí ventaja era de la la cocina, velocidad. una ventaja de la cocina ¿Qué coma? es que uno puede robar comida. Así, así. ¿Cómo quedaron esas papas? Ah, sí están ricas, sáquelas. Ay, moreno. ¿Cómo quedó esa carne? Muestre. No, no, Sí, así no pongan en el asador otra funciona. igual. Aterricen ustedes al señor productor, por favor, bellas y bellos, que así no funciona. Que sí es más fácil que compartan ahí algo de comida, pero no que tú le vayas Amor, metiendo la mano y robando comida. que no se puede robar comida si uno trabaja en la cocina. No se debe, entonces. Ah, no se debe, es otra cosa. Al principio me costó un poco, pero le agarré el ritmo. Algo que noté es que ya no estaba tan solo. Había dado con más gente como yo. Latinos. Con el tiempo empecé a hablar con ellos y eso me ayudaba a no sentirme tan solito.
Sí, se hace una comunidad, se busca también una red de apoyo porque el ser humano es por naturaleza sociable y en esas Sí, circunstancias uno de quiere un soledad. igual, o sea, Y en la barrera del idioma. Y que no hay solamente un fenómeno de migración de latinos en Estados Unidos. Hay árabes, hay asiáticos muchísimo. asiáticos, hay de todo. Un día en medio del turno pasó algo que no me esperaba. Yo estaba lavando como siempre cuando uno de los meseros me dijo que alguien me estaba buscando. Me pareció raro porque yo no conocía a nadie afuera del trabajo. Salí un momento y vi a un hombre esperando. Lo primero que me preguntó fue de dónde era. Cuando le dije, se quedó mirándome y me dijo que él también era de mi misma ciudad. En este caso no fue necesario omitir nombres porque él no quiso dar el nombre de la ciudad. Ok, Me sorprendió mucho, nos quedamos hablando un rato, me preguntó cuánto llevaba en el país, en qué trabajaba, cómo me estaba yendo y pues yo le conté todo normal. Qué alegría, ¿no? Encontrar un compita. sí. Él me contó que ya llevaba más años en Estados Unidos y que había llegado sin nada, que también al principio le había tocado trabajar en lo que fuera, pero que con el tiempo se había organizado. Me explicó que trabajaba como jardinero y que tenía muchos clientes. Ok. O Después sea, me, un paisano que ya había hecho el más curso, cosas allá, sí, ya había hecho el ya curso. le llevaba ventaja, súper. Después de un rato me preguntó si quería trabajar con él. Pero ¿y de dónde lo conoció? De pronto en el mismo hotel ya lo había O se visto. corrió la voz y dijeron, vamos a decir, ¿no? Este es de El Salvador. Entonces dijo, yo también, Sí, algo así. Es que tú yo, sabes yo que yo creo soy que bien chismosa, amor, y a mí sí me gusta que me digan, pasé, te miré, sí. me miraste, ¿a Yo qué hora? creo que de ¿De qué pronto hablaron? este otro latino era un contratista del hotel. O sea, no estaba como huésped. No, no, no. De pronto estaba Pero tampoco trabajando era su igual, en claramente servicios en de el trabajo. jardinería del hotel y escuchó que había alguien de Managua. Dijo, ah, yo soy de Managua. Listo, listo. Dijo, bueno, había alguien de Petare. Dijo, ah, yo también soy de Petare, chamo. Qué fino, finísimo, vale. Muere si eres cansón con eso. Me explicó que necesitaba ayuda, que el trabajo era en jardinería, que era pesado, pero que se ganaba más dinero. Yo le expliqué que no tenía nada de experiencia y él me dijo que eso no importaba, que él me enseñaba. Me dijo que él sabía cómo era llegar sin conocer a nadie, que a él también lo habían ayudado cuando llegó y que ahora él hacía lo mismo cada vez que podía, Ah, qué que le bonito. gustaba trabajar con paisanos. Esas cositas a mí me llenan el corazón. Qué Me bonito. regresa un poquitico la fe en la humanidad. Qué bonito la gente que quiera trabajar con gente de Petare, vale. Mi amor, y que él dice, me tocó duro, alguien me tendió la mano y voy a hacer lo mismo. Es que eso es tan valioso. Burda de fino. Ay, me voy si Yo, sigues. yo ya tenía trabajo, pero no era algo en lo que quisiera quedarme mucho tiempo. Y lo que él me estaba ofreciendo sonaba mejor. Además era paisano, era de mi misma ciudad. Así que sentí confianza. Entonces le dije que sí de una y en un par de días ya estaba trabajando con él. Ahí Listo. fue cuando las cosas empezaron a cambiar. El trabajo era diferente, estábamos al aire libre, nos movíamos de un lugar al otro, aprendí a usar las herramientas, Ujú. entendí las plantas, aprendí a cortar, a limpiar, a organizar. Sí, porque a ti y a mí se nos muere hasta un cactus. Oye, se Eso nos es mueren una hasta las ciencia, plantas eso artificiales, se nos las de marchitan las de plástico. plástico del comedor. Ay, malísima la mano. Y los que saben del tema, pues opinarán y no nos dejarán mentir que sí tiene su ciencia la jardinería. Y para quien la admira y la valora por cuidar sus jardines, pues lo pagan bien. Y más si estamos hablando en Estados Unidos. No nos ha dado es fecha, ¿no? Desde cuando llegó. No, no. Porque también según la época, pues había bonanza. Dice, empecé a ganar más dinero, hasta pude empezar a ahorrar. Hmm. Vivía más tranquilo, estaba avanzando. Fue fácil acomodarme a esa nueva vida. Ya no era el mismo que había llegado perdido sin saber cómo moverse. Ya tenía un trabajo, ganaba mejor, conocía el lugar, me movía con más seguridad. Yo trabajaba casi todos los días con él, con mi jefe, el que me había dado la oportunidad. Nos la pasábamos de casa en casa arreglando jardines, podando, limpiando, haciendo lo que tocara. Con el tiempo nos hicimos compitas, nos agarramos confianza.
Y un día después de terminar un trabajo, me preguntó si quería ir a su casa, que tenía que dejar unas herramientas y de paso me invitaba a cenar algo, así que le dije que sí. Llegamos a su casa y apenas entramos, llamó a alguien y ahí fue cuando la vi por primera vez. Chanflet, de que no sea la esposa del jefe. Es que no estoy preparada. Oye, tienes la mente toda, Vengo prevenida toda hoy, more. dañada de Sí. las porquerías de historias que nos han enviado. Es que esta semana hemos leído unas cosas. Oye, te felicito. ¿Por qué? Aprovecho el robo camarita. Estás rejuicioso grabando, mi amor. Mi amor, todo por la Tú gente te que nos debes ve. a tu público. Todo por mi gente bonita. Y espero que te correspondan a ese cariño y a ese esfuerzo, porque tú dijiste, pidan que yo les doy y les vas a empezar a dar. Mi amor, Entonces ya todo por mi veremos. gente bonita. Te felicito. Yo de me verdad, mi debo a amor. la gente bonita que me ve. Con tal de que aquí en mi canal de YouTube no hayan marginales, Ay, more. yo todo lo que mi gente bonita pida, eso les doy. No aprendes. Íbamos saliendo ahorita del apartamento, en el ascensor, y se sube un señor y él mandando un saludo en una de mis historias de Instagram, diciendo, porque me llenaron de comentarios las marginales de Facebook. Y yo miro al señor en el ascensor y lo miro a él y no sabía dónde meterme. El trágame tierra a mi El corazón. señor iba en lo suyo, ¿el qué le va a importar si hablamos de marginales? Pero a mí o no? sí, qué A ti vergüenza. sí. Bueno, Igual no se va a comportar bien, entonces solo les cuento ahí el mini chisme. Total, él llega y la ve. igual pausa. ¿Sabes quién se ofende porque le digan marginal? Ay, more. No voy a preguntar porque ya me sé la respuesta. ¿Alguien marginal? Por eso. O sea, chamito, ¿usted se ofende y yo le digo negro? Oiga, negro, venga. No, ¿por qué no se ofende? Porque no es negro. De entrada es más blanco que nosotros. Ahora, ¿usted se ofende si yo le digo, venga, veneco? ¿Usted se ofende? No se ofende. ¿Por qué no? Porque es veneco. Ahí está. Porque se la regreso, diga, productor está. chiquito. Defiéndase. Y si yo le digo, chamo, venga, marginal, ¿usted se ofende? No, porque no es un marginal. Entonces, ¿quién se ofende por ser marginal? Un marginal. Yo opino que nos cuentes a quién vio. Yo opino es que iba a Venezuela en esta vaina. Era su hermana. La Ok. del jefe. No, claro, mi amor. No la tuya, tú no tienes. No, ni la de él mismo. No era la hermana de Chamito No, tampoco. Era su hermana del jefe del protagonista. la tuya sí podría ser porque está de los por allá. La mía sí podía ser mi hermana. Vive en California. Bueno, entonces entra a la casa, ve Ujú. a la hermana y le dice, cuñado. Ella salió de la cocina como si nada, me saludó normal, nada especial en ese momento, pero yo me quedé con una muy buena primera impresión. Se Ojo, veía ojo coqueto. tranquila, calmada. Ay, sí, como si hubiese sido lo primero que vio, ¿no? Nos sentamos a comer los tres, hablamos de cosas básicas, de dónde éramos, cuánto tiempo llevábamos en Estados Unidos. Ese día no pasó nada más, nos despedimos y ya, pero me quedé pensando en ella y empecé a verla más seguido. Ay, sí, patrón, yo le llevo las herramientas. Patrón, yo lo llevo a la casa. Patrón, ¿usted cómo se siente para invitarme a comer hoy? Me siento tan solo yo. Moreno, tapaste el micrófono. Perdón. Ojalá lo editen, qué Bueno, vergüenza. menos mal, fueron solo 3. Yo a veces engancho a estornudar y he estornudado hasta 8 veces seguidas. Oh, y a mí me gusta conozco, estornudar duro porque... Te conozco desde tus 18 años, no, Sí, no es tienes verdad. que aclarar. Sí, es verdad. Me gusta estornudar duro porque yo creo que si uno no estornuda... Yo leí un día... Bueno, Esa es no, la no teoría de Daniel. Sí, leí un día. Que si uno detiene el Los estornudo... aguanta así, como yo que hago. se puede Un lastimar. día me voy a morir, Se me puede dijo. lastimar mucho. A mí me dijiste que me iba a morir un día y me Sí. regañaste, feo. Sí. Yo no quiero que te mueras. Y desde ese día no volví a estornudar. Mentira. A veces cuando pasábamos por la casa, ella estaba. O cuando terminábamos temprano y él decía que pasáramos un momento, yo siempre le decía que Eso sí. empezó a arreglar y esos la jardines. veía. ¡Fua, fua! Patrón, ya acabe, vamos a su casa. Ahora venga, le arreglo su jardín. Oiga, patrón, venga, le arreglo el jardín a su hermana. Al principio solo saludar y ya, pero poco a poco empezamos a hablar más. Lo que sí noté
es que ella era muy tranquila. Nunca quería llamar la atención y eso me gustaba. Con el tiempo las conversaciones se hicieron más largas. Ya no era solo saludar. Mientras su hermano hacía algo o se iba un momento, yo me Hmm. quedaba y seguíamos charlando. Un día su hermano me hizo un comentario mientras trabajábamos. Me dijo que ella había pasado momentos muy difíciles, que no le había tocado fácil. No me quiso dar detalles, pero me lo dijo como dejándome entender que él la cuidaba mucho. Que a la niña no me la venga a ilusionar, no me la lastime. Y supe que tenía que irme con cuidado. Las cosas se fueron dando despacio. Un día después de terminar de trabajar, él nos dejó solos un rato mientras salió a hacer una vuelta. Y empezamos a hablar más que de costumbre. Y me di cuenta de que algo, yo no sé, porque mi Ay, está cuerpo cambia cambiando. día con día. Me di cuenta de que algo estaba cambiando. Pero entre ellos, en sus sentimientos, Sí, sí, claro, a eso va. Ya nos buscábamos más. Si yo sabía que iba a estar en la casa, me quedaba un rato más. o sea, él ya estaba tragado, amor. Si ella me veía que yo llegaba, se acercaba de inmediato. Su hermano se dio cuenta y me habló claro mientras trabajábamos. Me dijo que había notado que nos llevábamos bien y me preguntó si yo tenía intenciones serias con ella. Pues como debe ser también, ¿no, mi amor? Claro, Y un buen hermano. Yo no tengo hermanos, pero tú sí fuiste hermano mayor y de sí, mujercita. y de mujercita. Cuando hay cariño y respeto por esa hermana, se cuida. Se cuida, por supuesto. Yo le dije que sí, que me gustaba, que me sentía bien con ella y que si iba a pasar algo, iba a ser en serio. Bien. Él me miró y me dijo que eso era lo que quería escuchar. Me dijo que confiaba en mí, que me había visto trabajar y que sabía cómo era yo. Que si yo iba en serio y ella estaba de acuerdo, él no tenía ningún problema. Bueno, o sea, habló como caballeros, como hombres machos Sí, responsables. ella es adulta, si es consensuado. Eso yo, hermano, si es consensuado, Sí. bueno. Y no estamos hablando de un viejo verde con una niña, porque No, es que estamos hablando de estamos hasta adultos. aquí. ¿Me perdonan? Yo sé que van a seguir llegando y yo sé que las voy a seguir leyendo porque es lo que hay en el mundo. Pero estoy hasta aquí de esos degenerados de 28, 27 con niñas de 14, de 15. Qué bueno que no es el caso. Entonces sentí una luz verde y empezamos a salir. Que a caminar, que a comer algo sencillo, que a pasar el rato. Y nuestra relación con el paso del tiempo se fortaleció. Bien. Ya tenía un motivo para ir a verla, no solo si terminaba temprano en el trabajo. No solo, ay, se quedó sin filo esta tijera de Ujú. jardinería. Bueno, bonito, una relación al parecer madura, con cariño, con amor y arrancan. Ahora Era una sorpréndeme. persona que no complicaba nada y eso a mí me gustaba. Pasó el tiempo y por supuesto nos volvimos una pareja. No fue como un momento exacto en el que lo dijéramos formalmente, fue algo que se dio. Nos tratábamos diferente, estábamos juntos y su hermano siempre estuvo ahí viendo todo. Yo seguía trabajando con él a diario y eso también hacía que la relación se sintiera más cercana. Después de un tiempo, yo ya no tenía que pensar si iba a verla o no, era automático, la veía a diario. No, ya váyase a vivir allá mejor. Me ahorran. Un día sin planearlo mucho, salió el tema. Íbamos caminando, no recuerdo ni para dónde, y vimos a una pareja con un niño pequeño. Ella se quedó mirándolo un rato. No dijo nada en ese momento, pero ya después, cuando estábamos en la casa, me preguntó qué pensaba yo de tener un hijo. Así directo. Bueno, sabía lo que quería, amor, quizá. Sí, creo que Esas es, conversaciones son muy valiosas. Disculpa que te interrumpe. por supuesto, tú y yo las tuvimos. Son importantes. Creo que es muy importante, aunque se mencionó muy someramente, de cuando el hermano le dijo al protagonista que ella había tenido Mm, una vida una vida difícil, difícil, sí, como que era traumas. como pedillos. Creo que lo que nos está diciendo es que tiene pedillos
y debemos tenerlo muy presente a pesar de que no se le dio mucho A mí me énfasis. da más curiosidad es que él enfatice varias veces en lo tranquila y calmada en su Tranquila. carácter. Ujú. También. Pero bueno, todo puede pasar y todo puede, ¿cómo es que dicen? Malir sal Todo puede mal ir sal. Con las historias que nos envían, sí. o, o hacen todo bien, superan muchas cosas y al final es positivo. Vamos a ver, Yo le dije que sí, que yo sí me veía en eso. siendo papá. No nos quedamos hablando de eso. El tema quedó ahí. Pero desde ese día, el tema se convirtió en algo medio recurrente. Mm, Ella lo empezaba a mencionar por cualquier cosa. A veces comentarios, a veces se quedaba viendo cosas de niños en el celular. O sea, como si verdad le hiciera mucha ilusión Parece que y ya quería se ser viera mamá. maternando. Sí. Y hay mujeres que ese deseo les Sí, aflora claro que sí, lo súper desean. emocionante. Yo no decía mucho, pero tampoco lo evitaba. Y pues sí, me lo imaginaba y la idea me gustaba. Al fin y al cabo, éramos adultos, teníamos una relativa estabilidad, a mí me iba bien económicamente y ella también estaba tranquila. Así No, que un día lo hablamos bien. no habla del trabajo de ella. Muy seguramente también con el hermano, me imagino yo. Como Generalmente forman asistente, empresas familiares, secretaria, sí es cierto. administrativo, sí, Una mano no, amiga en el no negocio. operativo, sino administrativo. Porque tú sabes que en Estados Unidos el tema de los taxes es Sí, algo implacable y los negocios requieren de sí, más orden. más orden. Entonces un día lo hablamos bien y clarito, si lo íbamos a intentar o no, y dijimos que sí. Y empezamos a hacer la tarea. ¿Qué es eso de empezamos a hacer la tarea? Me pone una seguidora bella en mi canal. Gracias, señor productor, por decir de forma tan linda y educada, hicieron el I love you. Empezaron a hacer el I love you. Ay, More, casi me orino de la risa leyendo eso. Te pasas y se pasa más la gente que te sigue la cuerda, creo yo. Los primeros meses fueron normales, no es que contáramos los días ni nada de eso, seguíamos con la vida igual, pero con eso en mente. Ok. Como que no nos vamos a cuidar, no vamos a tomar medidas anticonceptivas porque queremos tener un hijo. Pasaron 3 meses y nada, pasaron 6 meses y nada, hasta que ella tuvo un retraso. Fueron pocos días, pero para nosotros fue suficiente. Se ilusionaron. Se empezó a poner más pendiente de todo, de cómo se sentía, de cualquier cosa. Yo también me ilusioné. No lo decía mucho, pero sí lo pensé. Compramos una prueba, en ese momento fue raro, pero salió negativa. Ok. Que también suele pasar, ¿no? A nosotros nos pasó Como un año fue. un año tratando de tener a Abigail. Y eso es poco para otras parejas que Eso es poco, llevan pero años y claro. años. No pasó nada grave, pero se sintió. Sí, hay desilusión. Ella dijo que no pasaba nada, que era muy pronto. Y yo le dije que sí. Y seguimos haciendo la tarea. O sea, el I love you. Pero ya no era igual que al principio. Ya empezamos a esperar que pasara. Ya Los, había esa expectativa, sí, como los primeros ansiedad. meses era bonito. Ahora ya era algo que queríamos que llegara. Y al no llegar frustra. Nos lo metimos en la cabeza. Estábamos pendientes. Pero no han dicho si viven juntos en la misma casa. Es lo más probable. Quizá ya así Sí, como porque dijo que pareja. eran pareja. Ok. Ella empezó a llevar más control de todo, anotaba fechas, descargaba aplicaciones, contaba días. Y entonces eso no es hace muchísimos años. Porque las apps de embarazo no son tan antiguas. Sí, es cierto. Nos da pistas. Pues yo me acuerdo que cuando tú y yo tratamos de quedar embarazados, ya había apps. Sí, Hace 2018. 7 años ya había apps. Pero yo pensé que Que eran los podía dar un 90. salto, sí, podía dar un Ah, salto de no. 80, 90. No, yo no siento que eso sea tan viejo, porque también dijo que se quedaba mirando imágenes en el celular de cosas de bebés.
Es verdad. Ya había acceso a internet, ya había apps. Bueno, también está en Estados Unidos, ¿no? Que allá estaba eso Llegaba primero. primero que para nosotros, es verdad. Con el tiempo me fui dando cuenta de que ya no era un tema relajado, había mucha expectativa. Pasaron más meses y nada. Cada mes el ambiente se sentía distinto en la casa. No queríamos hablarlo, pero los dos sabíamos por qué. Nunca hubo peleas, solo silencios. Ella se quedaba más callada de lo normal. Se metía con una prueba al baño, salía sin decir nada, así que yo tampoco preguntaba, pero veía su cara y entendía. Mes tras mes. Sí, se vuelve ya un tema grande Sí. y doloroso. ¿Será que hay gente que pueda entender eso? Yo no sé, yo siento que toda la gente que nos ve son señoras que tienen 3 hijos de 3 diferentes papás. No, more, tú siempre sacando conclusiones apresuradas y Sí, terribles. sí. Yo estoy segura que aquí hay bellas que sí han pasado ese proceso o lo están pasando, entonces debe ser empático y mandarle un saludo. Un abrazo y un saludo a quienes pasaron por eso. Mi esposa y yo también estuvimos eh, como 13 meses, sí, como 1 año y 1 o 2 meses más, tratando de tener a Abigail y no la podíamos. Y llegó un punto en que para ti fue muy, muy duro. Y aún así siento que fuimos tan afortunados que no llegó a generarme tanto daño emocional Como como a esta a, mujer sí, parece y que les está como a generando. otras mujeres. Entonces, Sí, no me considero como ganadora de 1000 batallas, ¿es? sí, Porque nos para fue mí fue bien. algo relativamente fácil. Pues ya en retrospectiva y teniendo por más de 7 años a nuestra hija, pues ya Mm, lo vemos de otra forma, ¿verdad? también es cierto. Un saludo especial a O quienes nos sea, están intentando. no quiero ni siquiera igualar mi proceso tan mínimo, tan ínfimo, al Sí, de alguien ok, que sí es grande, doloroso, importante, que invirtieron dinero, tiempo, emociones y que se les rompía el corazón cada mes, sí, porque así no lo sentí yo. Me parecería un atrevimiento sí tienes razón. compararme. Entonces un saludo y un abrazo especial a quienes ahorita lo están intentando, pero, uno más caluroso y más fuerte todavía a esas mujeres que tienen 3 hijos de 3 diferentes papás. Esas, esas son mi gente More, no, es bonita. que Esas son tú mi gente no bonita, mi la amor. cagas entrando, la cagas saliendo. Sigue leyendo, por favor. Yo me esforzaba por estar tranquilo, me enfocaba en el trabajo, en lo que tenía que hacer, en no darle vueltas, pero claro que me afectaba, solo que a ella más. Empezó a haber días en los que se notaba que no estaba para nada bien. Se ponía más seria, más sensible, empezó a cambiarle su ánimo. Claro, puede generar una depresión, ¿no? Sí. Caer en una depresión profunda. Entonces, ante la gravedad del asunto, decidimos ir al médico. La consulta fue normal, nos hicieron preguntas, revisaron cosas básicas y nos dijeron que todo se veía bien, que a veces eso tomaba tiempo, que siguiéramos intentándolo. Salimos de ahí como aliviados, pero al mismo tiempo no, porque es que no había una respuesta clara, era como estar en lo mismo. Sin sabor. Sí, que yo quiero que me digan sí o Díganme no si y estoy por mal en qué. algo y ya me Sí. resigno, O cómo lo o díganme solucionamos. si no estoy mal, ¿por qué entonces no quedo embarazada? Sí, uno quiere respuestas, obviamente. Seguimos intentando. Las cosas entre nosotros empezaron a sentirse diferentes. Empezó a afectar la relación de pareja, quizá. Todo empezó a girar en torno a eso. El tema, el tema. Ya no era solo estar juntos. Ah, no. Sí, sí trae más malestar. A veces yo llegaba cansado del trabajo y Y sentía que ella, no podía simplemente descansar. Había una expectativa, había y un ella, tema check, por la tocar. tarea. Hoy en día hacer la tarea. Nos empezó a pesar. También empezaron a aparecer situaciones incómodas. Gente cercana nos preguntaba sin mala intención. Ay, sí. Familiares que decían cosas en broma, que para cuándo el bebé. ¿Y ustedes para cuándo? Sí. Comentarios que antes no importaban, ahora sí. Ella escuchaba todo eso y se quedaba pensando. Yo sabía que la afectaba. No sabía bien cómo responder, no sabía ni qué decirle. Y pasaban más meses. Ahí fue cuando sentí que algo ya no estaba bien. No por el hecho de no tener un hijo todavía, sino por cómo nos estaba afectando. Ella ya no era la misma de antes. Se veía más cansada, más pendiente de todo.
No podía soltar el tema ni un momento. Y yo empecé a sentirme entre dos cosas. Por un lado quería que pasara, porque sabía cuánto lo quería. Y por otro lado, empecé a sentir mucha presión por la situación y el ambiente, por todo lo que se estaba generando alrededor. Pero igual seguimos porque uno en ese punto no piensa en parar. Uno piensa que en cualquier momento va a pasar. Y eso es lo que hace seguir intentando. Con el tiempo empezó a doler mucho, amigas de ellas que sí se embarazaban. Fotos, mensajes o celebraciones. Invitaciones a baby showers, a Los gender otros sí y reveals. ella no. Cualquier cosa que girara en torno a un bebé nos dolía. Se volvió incómodo. Pero nada que le daban el diagnóstico médico No, hasta no ese hay punto. diagnóstico, no hay. Después de un tiempo ella empezó a evitar totalmente esas cosas, esos temas y esas invitaciones. Decía que no tenía ganas, que estaba cansada. Yo sabía que eso no era verdad. Luego la familia empezó a presionar, llamadas, mensajes, preguntas de siempre, que cuándo, que si ya, que qué estábamos esperando, que por qué no se podía, que si habíamos ido al médico. Y también según la edad de ella, más presión, porque Bien. la edad biológica femenina, por obvias razones, al ser las que engendramos y llevamos a bebé en el vientre, pues se acaba más rápido. Entonces empezaron los cambios repentinos de ánimo. De repente estaba bien y tranquila y luego de repente estaba mal. Yo no sabía cómo reaccionar. Trataba de animarla, de proponer salir, hacer algo distinto. Pero también me cansé y ya prefería no decir nada. Porque cualquier cosa que yo dijera empeoraba la situación. Sí, con esos cambios de humor. Así que empezamos a discutir. Por tonterías. Por cosas pequeñas que antes no importaban. Por comentarios, por tonos, por la manera de decir algo. Se empezó a armar. Después de cada pelea venía ese silencio tan incómodo. Como si ninguno quisiera seguir, pero tampoco pudiéramos volver a la normalidad de antes. No, qué sensación tan tenaz. Así que volvimos a ir al médico, a otro, a uno más especializado. Nos hicieron exámenes, nos sacaron sangre, revisiones más complejas, sobre todo a ella. Tuvimos que esperar los resultados. Ese tiempo se nos hizo largo y raro. Era como estar en pausa. Estábamos esperando que nos dieran alguna claridad, que nos dijeran si se iba a poder o no. Y cuando llegaron los resultados, nos dijeron que todo seguía dentro de lo normal, que no veían un problema evidente. No, y eso lo deja a uno más pensativo y lo deja a uno aliviado de que no estoy enferma o enfermo, pero la Frustración. zozobra de, ¿y entonces qué pasa? Entonces, ¿dónde está el daño? Porque uno empieza a sentir también como mujer que qué pasa conmigo, qué está mal conmigo. Eso nos hizo sentir peor. Nos desgastó. Ella se aferró a la idea de lograrlo. Claro, y con razón. Si le dicen que no hay nada mal, tiene que lograrlo. Exacto. Se volvió estricta con los horarios, con lo que comía. Todo tenía que ser perfecto, Y como si eso fuera a cambiar tal algo. de cumplir su sueño de ser mamá. Yo me asusté porque eso ya no era solo un deseo, era una necesidad. Y me preocupaba. ¿Por qué esa necesidad? Era una obsesión, mi amor. ¿Por qué el hecho de necesitar tanto un hijo? Se puede entender que se quiera tener un hijo, Pero una pero la obsesión obsesión de va a tener otro que tenerlo nivel. es otra cosa. Algo pasa. Ya no era la mujer tranquila que yo había conocido. Ella no estaba descansando, siempre estaba vigilante. La casa ya no era el lugar donde yo podía llegar a desconectarme. Era un lugar donde todo estaba pendiente y alerta. Pero seguimos, pensando que en cualquier momento la situación iba a cambiar. Pues él también echándole ganas, ¿no? Aferrándose a cumplir ese sueño o a no bajarla a ella de esa nube. Porque yo creo que también un hombre sensato en un punto llega a decir, no, pues ya no, dejemos así. Pero no le quería como romper a ella
ese sueño. Mira, hubo un punto más crítico aún. Decidimos ir con un tercer especialista. La cita fue diferente desde el inicio. Más preguntas, con más detalles, cosas que yo ni sabía que existían. Nos preguntaron de todo. A ella le mandaron varios exámenes y ahora a mí también. Me pegó duro porque cabía la posibilidad de que yo fuera el del problema. Mm, Me hice todo lo que tenía que hacer. Estábamos esperando que nos dijeran algo concreto, pero todo estaba bien. otra vez. Todo estaba dentro de lo que ellos consideraban normal. Nos explicaron que aunque todo esté bien, igual cuesta, que el cuerpo no siempre responde como uno espera. Y dicen que a veces el estrés y estar tan obsesionados con lograrlo hace que se bloquee. Nos habló de un desbalance hormonal muy leve en ella, algo que no debíamos tener en cuenta. No era nada serio. Se iba a regular solo, pero por si acaso le mandó un tratamiento. Ujú. No era extremo, pero bueno, ya había medicación. Y más esperanza para ella, Sí. más Ella, ilusión. mira, lo dice, ella se agarró de eso. Sí, Me imagino, ¿no? Las pastillas mágicas que me van a curar. sí. Y ya con esto sí, al mes, bebé, pensaría ella. Se lo tomó muy en serio, no fallaba ni un día. Pero empezó a levantarse con eso en la cabeza y a acostarse pensando en eso. Todo giraba en torno al tema. Pasamos de la frustración de nuevo a la esperanza. Como si ahora sí, como si esta fuera la oportunidad. Y eso, aunque suene bien, también empezó a pesarme mucho, porque ya no era solo ilusión, era una expectativa con base en ese medicamento. Sí, Y sentía que al haberse agarrado de eso le iba a costar mucho más soltarlo. Yo me esforzaba por acompañarla y entenderla. La amaba con todo mi corazón. Pero también sentí que el tema se nos había salido de las manos. sí. Ya no había más temas, no hablábamos de otras cosas. El ambiente era muy pesado. Todo giraba en torno a lograrlo. Nuestro único objetivo en la vida era embarazarnos. Sí, ahí ya dijimos la palabra. Cuando hay obsesión, se afecta todo lo demás en la pareja y en su, pues en lo que se puede considerar sano Sí, de su sano relación. mentalmente. Y también trato de ponerme en los zapatos de ella y muy duro, o sea, Muy duro tenaz, para ambos. tenaz. Porque es que no hay un motivo médico que diga que no. Hubo mucha más energía de repente, mucho más ánimo, positivismo. Ella estaba convencida de que ahora sí. Y me quise dejar contagiar porque verla así pues me ayudaba a sentirme mejor. Pero por dentro yo tenía un miedito que no sabía cómo explicar. Claro, porque no era garantía de nada. Sí, un medicamento, un temita hormonal leve, le dijeron. Y si no sale como ella quería, lo que él dijo, la decepción y la tristeza va a ser peor. Estábamos convencidos de que ahora sí estábamos más cerca. Después de todo ese proceso, me llegó un punto en el que me cansé. No es que quisiera dejar de intentarlo, sino que la cabeza ya no me daba igual. No, sí, es natural también, normal. Así que empezamos a aislarnos un poco. Distanciarse de ellos como pareja. Sí. Ujú. Chanfle. Yo llegaba del trabajo y ella estaba ahí mirando el celular. No era como antes. No me saludaba con amor, no se emocionaba. Nada la alegraba. Yo trataba de animarla, le decía que saliéramos, que fuéramos a comer, pero ella no quería hacerlo. También empezó a dormir mal. Se levantaba en la madrugada asustada, a veces llorando. Se quedaba en la sala y no volvía a dormir. Yo la buscaba y me decía que no tenía sueño. No sabía cómo hablarle, no sabía qué preguntarle. Y peor, porque ella en tratamiento, sin dormir y con toda esa carga encima, es una No, pero bomba de ojo tiempo. que eso que llamamos tratamiento era una medicación para un problema hormonal leve que igual se iba a solucionar solo. O sea, el médico quiso como, bueno, tome estas pastillas, pero Pero dice que era un igual, si problema es hormonal hormonal, leve. algo hace. Algo puede hacer.
O sea, o te altera mientras da resultados o el cuerpo mientras procesa la sustancia que le está entrando, no sé. El hecho es que mala combinación, es lo que quiero decir. Pero justo cuando todo estaba en nuestra contra, pasó algo. Me dijo que tenía un atraso, pero no como otras veces, que ya habían pasado varios días Ujú. y aún su regla no llegaba. Ok. No supe cómo sentirme, no quería emocionarme. Es que después de todo lo que ya había pasado, uno aprende a no adelantarse. Sí. Pero ella estaba convencida. Se notaba en la forma en que hablaba, en cómo caminaba por la casa, en cómo me miraba. No decía mucho, pero se le veía esa ilusión que hacía rato no tenía. Y que le cambie el ánimo, ¿no? Porque lo que él describe hace 5 minutos es Sí. casi que depresión, rabia, así, de la montaña rusa de emociones y las peleas con él que deteriora a la pareja. Eso es fuerte, eso es otro nivel de angustia y de espera por la ilusión de ser padres, ¿no? Nunca la había visto tan ilusionada en mi vida. Mm, Pasaban los días y la regla no llegaba. ok. Empezaron a aparecer más señales. Me dijo que se sentía rara en las mañanas, con náuseas. Ay. Me dijo que le dolían los senos, que los sentía diferentes. Estaba feliz. Ahora sí se sentía distinto. Ahora sí parecía más real. Se hizo 1000 pruebas. Todas daban positivo. De las de caseras que uno llama, las de Ujú. farmacia. Sí. Bueno, sí se embarazó, por fin. Sí. Sí. Ay, Todo cambió. Todo fue como al comienzo y mejor. viviendo su sueño, ¿cómo no? Ella estaba embarazada. Empezaba su carrera de la maternidad. Empezó a cuidarse más, a moverse distinto. Volvió a ser feliz. Y el cuerpo le empezó a cambiar. Se le empezó a notar su pancita. Un buchecito aquí abajo Sí. que sale. Y más si era de contextura delgada. Ajá. O sea, porque cuando ya uno tiene sus kilitos más grandecitos no se nota tan rápido. Pero Sí, las sí, mujeres tienes que razón. están con menos peso, se hace más rápido el bultico del vientre. Pero me da mucha curiosidad ahora qué pasa con la parte médica. Porque aquí en Colombia uno se hace la prueba casera, pero de una vez tiene que pasar a su seguro médico para confirmar el embarazo y seguir con, no sé, la toma de vitaminas, más exámenes. Sí. Quiero saber eso. Me metí totalmente en el cuento. Yo lo estaba viendo. Empezó a estar más cansada, a moverse más lento. Decía que el cuerpo no le respondía igual. Un día hasta me dijo que sentía movimientos. Yo sabía que no, apenas iban semanas, Ay, pero pero yo a quise Abby la decirle que sentí, sí. ay, no, amor. Yo a Abby la sentí como a la semana 7. ¿Sí? Sí. Una burbujita así, bup, bup, y tú te burlaste y me dijiste que eso figura indigestión o algún gasecillo Un en la gasecillo, era un panza. gasecillo. Espérame, que es que estoy aquí porque creo que si te muevo el celular, te muevo la historia. No, no, no me la mueves, no. Ok, ok, porque ahí estaba yo pendiente. En el trabajo pensaba en eso, me imaginaba cosas, cómo iba a ser, qué iba a ser, cómo nos iba a cambiar la vida. Claro, ya planes Después a de futuro. tanto tiempo intentándolo, por fin estaba pasando. Tenía el corazón lleno. Se me olvidó todo lo anterior, todo el desgaste, todo lo malo, todo había valido la pena. Y es que cada vez que él hablaba de, y pasaron meses, de pronto ahí en esa cosa fueron por ahí unos 2 años. Pudo haber Mal sido. contados, eso es muchísimo tiempo de zozobra, de angustia y de obsesión de ella, también Ujú. hay que decirlo. Ella estaba feliz, tenía otro rostro y yo también. Hacía mucho no la veía así. Mm. En la casa el ambiente era distinto, era tranquilo, era paz, todo se había acomodado. No quisimos preguntar más, no quisimos dudar. Estábamos seguros. Es que si Ya nos varias, había si tocado. varias pruebas caseras dicen que sí, uno confía ciegamente, la verdad. El estómago seguía creciendo. Nada exagerado, pero semana a semana se notaba. La ropa ya no le quedaba.
Tuvo que comprarse más vestidos, pants, camisetas amplias, primero por comodidad y luego porque es que de verdad se le notaba la barriga. Pero ¿qué dicen los médicos? O sea, a mí no me pueden dejar con esta zozobra de... No, sí pueden. Mentiras, bellas y bellos. Pueden escribir su historia Como quieran como escribirla, quieran, escríbanla. como se les antoje relatar, que yo feliz después me aguanto. Lo que pasa es que ya saben que como somos contadores de historias profesionales, Sí, pues uno pues uno se espera. emociona con el detalle, con la fecha, con la hora, con el nombre. Bueno, el nombre Es ya eso, saben que no. uno espera. Metidos en su cuento. Sí. Van a ser papás, su pancita crece, se compra esta ropa, me imagino que hasta cositas para el futuro bebé, ¿por qué no? Listo, Ujú. ahí vamos, conectados. La panza seguía creciendo. Empecé a sentir yo también los movimientos. Había panza, o sea, los movimientos del bebé. Él le ponía la Chama. manito y lo sentía. Sí, de un ser vivo adentro. Si era verdad, algo se le movía. Yo puse la mano y lo sentí. Era un hecho. Iban a Empezamos ser a hablar de papás. nuestro bebé, no como una posibilidad, como algo real porque estaba ahí. Sí. Así que empezamos a acudir a nuestras consultas médicas. No siempre salíamos con respuestas claras, sobre todo al comienzo, que era muy temprano para ver bien aún el feto, que había que esperar. Yo salía con ciertas dudas, pero llegábamos a la casa, la veía a ella, le veía su panza y se me pasaban las dudas. Todo apuntaba a lo mismo. Ish, es que entre las 6 u 8 semanas siempre dicen eso, amor. Lo que Sí, pasa es que, voy a decir una burrada médica quizá, nosotros fuimos muy afortunados porque, por ejemplo, el corazón de Abby, sí. en la primera ecografía transvaginal se llama, Así sonaba. el semana 7, mi amor. Pero ese día, aun cuando salió positiva la de sangre, que dijeron sí, sí hay embarazo, o sea, todo pinta que sí, nos advirtieron. Yo me acuerdo mucho de ese primer doctor porque era ya un mayor, un doctor mayor, y dijo, puede que hoy no escuchen el corazón, pero vamos a medir, sí, Ujú. que como algo en el útero, en la matriz, como imágenes. Sí. ¿Cuánto mide el frijolito? Y aún así, no, ahí no era ni frijolito, era una semillita. Y aún así se escuchó. Entonces, por eso digo que estoy hablando de una burrada médica, que no sé si fuimos afortunados, porque no es el común, A pesar de que somos lo mismo y somos humanos y todos los humanos nos engendramos de la misma forma, cada caso es tan tan particular, tan único. individual, tan único, sobre todo las primeras semanas. Y a eso también iba la siguiente intervención. Por lo menos en Latinoamérica, porque sí ya es algo que no es solo Colombia, se pide ahora a las parejas que mantengan la alegría como contenida hasta la semana 12. 12. O sea, más o menos los primeros 3 meses de embarazo, como que se vaya uno con prudencia porque puede que no se logre y haya una pérdida espontánea. Entonces uno va como con las expectativas bajas. Yo no, ¿no? Pero sí puede pasar que todo sea confuso y no tan claro médicamente hablando hasta la semana 12 y a veces 14, porque es cuando también hacen una que miden aquí el cuellito del feto y analizan otras pruebas. Así fue en nuestro caso, por lo menos. Que como que cantáramos victoria a la semana 14, imagínate. Es muchísimo tiempo para una mujer embarazada. Claro. Y ahora para esta bella, con esas ansias, con ese deseo, ya ella se veía en la semana 38. ¿Tú sabes que esta historia va a terminar mal? O sea, tú sabes que a mí no me envían historias de pronto felices como las que te envían a ti Pero ¿sabes, necesariamente. sabes qué pasaba? No, pues ya me lo corroboraste. ¿Sabes de dónde me estaba agarrando? Ujú. Que como ya habían sufrido tanto y habían sido tantos falsos positivos con que un retraso, pero llegaba, Ya. llegué a pensar que uno sí se lograba de una vez No, pues yo no te o estoy diciendo que do- sí ni que no, solo te estoy diciendo estás preparada emocionalmente para lo no, que no estoy viene. No preparada estás porque también perfecto. luego Eso me pensé gusta. o pienso que puede que un primer intento no sea exitoso, pero luego dos sí, y ahorita nos digan que tienen 7 años de casados y gemelos. ¿Sí me entiendes? Me Sí, quiero te agarrar entiendo. de alguito. Ok. Bueno, sigue leyendo mejor. Hubo una vez en la que nos hicieron una ecografía. Yo estaba súper nervioso.
Quería ver algo claro. Ujú. Cuando entramos todo fue como muy rápido. La persona que hacía el examen miraba la pantalla, movía el aparato, pero no decía mucho. Nos comentó que no se veía bien todavía, pero que era normal, que eran muy pocas semanas, que la repetiría más adelante. ¿Por qué se puede ver un saco gestacional? Sí, Ay, chica. no era lo que yo quería Ahora se oír. me agrió el cafecito de leche de coco de aquí para abajo. No era lo que yo quería oír, pero tampoco era una negativa. Nosotros ya nos habíamos agarrado de eso. Ella, al contrario, estaba feliz, tranquila y convencida diciendo que había leído que sí, era súper normal, que simplemente teníamos que esperar. Ella no iba con duda, No, para ella era todo en ya, positivo. listo, coroné. Yo decidí meterme en esa misma onda. Ella empezó a comprar cosas, pequeñas al comienzo, poquitas, que una prendita, que otra Un cosita, zapatico. pero conforme pasaban los días, compraba más y más y más cosas para nuestro bebé. Claro, ya hemos, tú sabes cómo es esa emoción, mi Sí, amor. yo sé. Y uno ve un conjuntico de 7 semanas, que son 7 prenditas. Ay, Sí. pero esas son en amarillo, por ejemplo. Ay, pero en esta blanca también se vería tan lindo, entonces hecho dos. Y luego uno ve que con eso falta las mantitas. Y luego las mantitas uno ve que por qué no llevar de una vez la cunita. Ay, no. Le puso nombre. Se llamaría así si era niño y asá si era niña. Eso ya es muy personal. O sea, ya es este ser Tú y yo vivo, hicimos se lo llama mismo. así, Tú y yo sí. hicimos lo mismo. Yo me metí en eso también. Después de tanto tiempo, Ay, yo sí, quería subámonos al creer. bus de la felicidad. Yo lo entiendo. Todo lo que estaba pasando hacía difícil pensar que fuera lo contrario. Ya no era una ilusión, era una certeza. No estábamos cuestionando nada. Sí, y si el médico no me ha dicho, no, esta vez tampoco hay embarazo, pues ¿por qué yo voy a pensar en eso? Me preguntó si quería ir a ver ropa para el bebé. Entramos a una tienda, se quedó mirando todo y yo también empecé a agarrar ropitas, zapaticos, cobijitas, Vámonos. juguetitos. Compramos muchas cosas. Cuando llegamos a la casa las sacamos con cuidado, las miramos, las lavamos, las acomodamos. Sí, sí, eso hace uno para tenerlo listico. Abby tenía su closet listo cuando Sí, nació. qué bendición. Me emocioné de recordar. Ya no era él o la bebé. Ya tenía dos nombres y a veces lo decíamos de un nombre O el y otro. otras veces del otro. Empezamos a arreglar su habitación. Movimos cosas, limpiamos, empecé a armarlo. Compramos la cunita y entre los dos la armamos. Cuando quedó lista nos quedamos mirándola, nos abrazamos, nos imaginamos todo. Es que quienes han tenido la oportunidad de vivir ese proceso de un hijo anhelado, deseado, soñado, querido y buscado, es totalmente distinto a, me tocó, llegó, que duerma con nosotros hasta que Dios provea. Sí. Es muy distinto. Entonces, esto que estás diciendo me toca unas fibras y No, a con mí unos también. recuerdos tan Yo lindos estoy muy conmovido. y puede sonar a cliché y a película americana, pero sí, uno pinta el cuartico con Sí, los colores lindos, uno le pone el tapete que es para que el bebé cuando empiece a gatear no se pegue, uno empieza a mirar los esquineros para que el bebé no se lastime. sí. Le compraste como 120 ganchos de ropa a Abby de este tamaño. Ganchitos pequeños y todavía los tiene. Todavía Qué entra compra ahí su tan útil, ropita. ¿no? Ganchos de ropa, percheros de Percheros, colgar, perchas. perchas, eso, pero pequeñitos, de tamaño de bebé, para que quepa su ropita. Y todavía los tiene. Y 120 también le le compré. compró como 500 pañales de tapados 600. 600. y pañitos, que era yo la vendedora de pañitos, si Teníamos un quisiera. closet lleno de esas cosas para que bebé llegara y no tuviera su culito quemadito. Y ropita no tuvimos que comprar sino como 3 muditas porque fue tanto los regalos. Sí.
Y todo lavadito y acomodadito, lavadito y acomodadito. Entonces es muy distinto vivirlo así, con ese anhelo, Sí. y tú me entiendes. Llegó el momento. Había que contarle a la familia. Ya habíamos pasado por mucho Ay, antes. sí. Espérame, y se supone en este caso que él seguía solo en Estados Unidos, entonces era familia de ella y de su patrón, que es su cuñado ahora. O por teléfono, por Bueno, sí, también, videollamada. es cierto. Ya habíamos pasado por mucho antes. Lo pensamos, pero esta vez era distinto, así que les contamos. Las reacciones fueron lo que te imaginas: alegría, mensajes, llamadas, todo el mundo contento. Felicitaciones. Ya no era solo algo entre nosotros dos, todos lo sabían, todos estaban felices y eso nos hacía aún más felices. Nuestra vida no volvió a ser como antes, era mucho mejor que antes. Mm. No me diga eso, seguidor, me va a empezar a... Ya me está tocando la historia como las fibrillas, los botoncillos. Me empezó a tocar los botones. A pesar del agotamiento y el cansancio, ella se levantaba con ánimo, hablaba más, se reía todo el día. Yo estaba feliz porque hacía rato no la veía así. Había algo bonito en el aire. Una nueva etapa empezaba. Sí, la sensación. Volvimos a conectar, a hablar más, a sonreír. Ya no había distancia. Ambos estábamos del mismo lado de nuevo, mirando hacia lo mismo. No había lugar a dudas. Se acabó toda la intranquilidad, solo había paz respecto a ese tema. Y justo cuando todo parecía seguro, empezaron a suceder cosas raras, poco a poco. Cosas pequeñas que uno al principio deja pasar porque no les da importancia. Sí, o de la emoción, o era la primera vez. También la También primera uno, vez se uno, desconoce uno todo. dice, o me alarmo o todo es normal. Mantengamos la calma. Seguíamos yendo a los controles, nada distinto a lo que ya veníamos haciendo. Pero los médicos empezaron a notar cosas que no encajaban del todo. Ay, no. Había días en que nos atendían rápido, revisaban cosas básicas y ya, pero cuando tocaba ver algo más claro, Mm. había alguna razón para no verlo bien. Que todavía era temprano, que la posición, que tal vez la máquina, que mejor repetir después. Ish. Al inicio uno lo acepta porque quiere creer, pero con el tiempo, al menos en mi cabeza, empezó a hacerme bulla. Hubo un examen que no salió como esperábamos. No fue algo directo, fue más bien como que no se veía claro. Nos dijeron que podía ser normal, que en algunos casos pasaba, pero que de nuevo había que esperar. Ay, no, ya tengo rabia, amor. Porque es que eso de puede ser normal, pues todo puede ser normal según desde donde se mire o quien lo esté viendo. Entonces me da como esa angustia y esa impotencia de ya vayan con un especialista bueno que sí sepa, alguien Y si sí estaban que yendo y nos aún dé así no respuesta. sé, No sé, pero es lo que siento ahorita. O sea, había cosas que no terminaban de cuadrar, pero tampoco eran suficientes para decir que algo estuviera mal. sí, ya me dijo eso 2 veces. Yo estaba Eso es lo entre que me creer tiene. y dudar. Ella, en cambio, estaba firme, no tenía lugar para la duda. Si algo no salía claro en una consulta, ella decía que ya lo había leído y que era normal. Claro, agarrada a su sueño. Siempre encontraba una forma de sostener la idea y yo empecé a quedarme callado. Primero porque no quería dañarla. La veía tan metida en eso, tan ilusionada otra vez. Y segundo, porque no quería ser yo quien trajera las dudas. Un día le dije sin mala intención que lo mejor era pedir una opinión más clara, ir a otro lugar en la próxima revisión, asegurarnos mejor. Le cambió el semblante de inmediato. Me dijo que todo estaba bien, que no Como había quien dice, necesidad ni de lo nada de piense. eso.
A mí no me venga con esos cuenticos. que por qué estaba pensando así. Sí, 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 ella no quería nada negativo, aunque fuera una dosis de realidad, pues con bases, pero ella no, en negación, ¿cierto? De su... Fue un reclamo. Ella no quería abrir esa puerta. Ok. Yo quise explicarle que no era desconfianza, pero que necesitaba estar seguro. Ella se enojó aún más y dejé el tema ahí. No Sí. quería dañar la magia. No volví a tocar el No, tema. ¿y para qué quizá enojarla y decir ahora sí le provoqué Sí. algo negativo al embarazo? Me guardé lo que pensaba, seguí como si todo estuviera bien, pero por dentro yo ya no estaba tranquilo. Empecé a observar más, a fijarme en detalles, en cosas que antes no miraba tanto, claro, sin decir nada, solo mirando. Y para mí todo empezó a cambiar. Ya no estaba igual de convencido, pero no podía decirlo. No. No, ¿cómo le hacía esa maldad a ella? Tuve que seguir con todo, pero con una inquietud que no se iba. Es que es una situación, una posición difícil, porque uno de mujer, vulnerable, ¿no? Por su situación y su condición, pero él también pues es su pareja y quisiera decirle, ven, aterriza, mi Mira, él amor. también quiere el bebé, Claro, pero hay razones mínimas para dudar. sí. Y de pronto él no tenía tanto esa ilusión como la de ella, sí la tenía, pero no esa obsesión, Y la vive de forma diferente, y él obviamente. puede ser un poco más objetivo. No, pobrecitos los dos. Su cuerpo había cambiado, o sea, tenía barriguita. Mm. Ella empezó a decir que sentía que ya estaba cada vez más cerca. No sabía exactamente cómo explicármelo, pero lo sentía. Todo alrededor hacía que sonara lógico. Yo podía verlo. Hasta que llegó un día, o más bien una noche. Me llamó, su voz era distinta, no era como otras veces. Me despertó. Ella estaba sentada en la cama agarrándose el estómago. Me dijo que sentía dolor, que no como antes, que era diferente, más fuerte, más seguido, y no sabía qué hacer. Le pregunté si quería que fuéramos al hospital y me dijo que sí. Nos movimos rápido, no fue un momento tranquilo. No pudimos pensar nada, solo actuar. Salimos, agarré lo que encontré y nos fuimos. El camino fue muy tenso. Ella iba respirando diferente, se quejaba. Yo manejaba sin hablar mucho, con la cabeza llena de cosas, pensando en que podía pasar lo peor. Llegamos al hospital, la pasaron rápido, yo me quedé esperando mientras la revisaban. Ese rato se sintió eterno. Había gente, ruido, movimiento, pero yo no entendía nada. Solo estaba esperando que alguien saliera y me dijera algo sobre mi esposa y mi bebé. Después de un rato me dejaron pasar. Ella estaba acostada, se veía cansada, pero en medio de todo tranquila, como enfocada. Me acerqué, le agarré la mano, nos quedamos ahí sin hablar mucho, esperando. Empezaron a hacerle exámenes. Entraban, salían, conectaban cosas, revisaban. Pero algo se sentía raro. No en lo que decían, sino en cómo lo decían. Parecía que no entendían lo que estaba pasando ellos tampoco. Se miraban. Algo no les cuadraba, yo lo noté. No, sí, es que eso se percibe. No nos explicaban, no lo tenían claro, solo seguían revisando, volvían a intentar, cambiaban los equipos, hacían más preguntas. Yo sentía que no era un proceso normal. Sí. El Que algo tiempo, estaba pasando malo. el tiempo empezó a pasar más lento, mucho más lento. Ya no había emoción, había solo tensión. Yo la miraba, ella me miraba y ya no estaba ella tan segura como antes. Había algo, había duda. Nadie hablaba hasta que llegó un médico, se presentó, empezó a revisar todo desde cero con calma y serio. Pidió muchos más exámenes. No había prisa. Mucho personal llegó a vernos. Había mucha tensión sobre nosotros y mucho silencio. Nos dijeron que teníamos que esperar, que estaban revisando y que tan pronto como tuvieran algo claro nos lo explicarían. Ese momento fue el peor.
No sabíamos qué estaba pasando, no Sí. sabíamos si todo iba bien o si todo iba mal. Solo sabíamos que la cosa no estaba clara. Y es que eso da más angustia. O sea, no es que te digan, se perdió el embarazo, Que ya es pues una noticia sí, definitiva. definitiva, y Bueno, procedemos a llore. esto, o se salvó, pero trae esta condición y queremos saber si podemos hacer esto y esto y esto. Y también entiendo que en ese punto a veces el personal médico es muy reservado, muy cuidadoso y cauteloso, Si se están enfrentando a algo que porque, no entienden. exacto, algo nuevo, desconocido, raro, por el impacto que va a generar en el paciente, porque sin ellos están seguros para dar un diagnóstico. Ella me apretaba la mano, yo trataba de estar tranquilo, pero por dentro ya tenía esa sensación, esa que uno no quiere tener, pero aparece. Pasaron los minutos, las horas. El tiempo no se sentía igual hasta que volvieron. Y cuando entraron, supe que algo no estaba bien. El médico entró, se quedó mirándonos unos segundos en silencio antes de hablar, como encontrando palabras. Se sentó, revisó de nuevo los documentos, nos miró y empezó a explicarnos, Ujú. con miedo, midiendo cada palabra. Nos dijo que habían revisado todo muchas veces, que habían hecho todos los exámenes necesarios muchas veces y no había evidencia de un embarazo. ¿Cómo? No había feto. Así lo dijo, directo. No había feto. Ah, yo Yo, pensé que sí se formó, pero que aquí lamentablemente se perdió, o bueno, alguna enfermedad había surgido y a mí la Dios idea no me mío, entraba. no, ¿cómo? Ella se quedó callada. El médico siguió. Dijo que existía algo que se llamaba pseudociesis, Ni idea, no había escuchado. que se le conocía popularmente como embarazo psicológico, Ándale. que no era común, pero pasaba. Y que sí, el cuerpo reaccionaba como si hubiera un embarazo, que los síntomas que había tenido eran reales, las náuseas también, ¿Cómo sale la prueba positiva? los cambios en su cuerpo, hormonales y físicos. Su abdomen había crecido. No, 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 no. Cuando se presentan estos casos, el cuerpo responde, la persona no se lo está inventando, lo está viviendo de verdad, pero no hay bebé. No, pero es que es imposible de Nunca creer, hubo More. bebé. Y Y en todos ahí los se nos exámenes cayó que ellos todo. hacían, no, no, no. Todo lo que habíamos Quedé vivido, todo lo que habíamos sentido, todo lo que habíamos armado, no había sido. Ella no dijo nada al tenaz. inicio. Se quedó mirando al frente como si no hubiera escuchado y el médico siguió explicando. Pobrecita. Habló de la carga emocional, de lo que habíamos pasado, de cómo eso puede afectar el cuerpo, de cómo la mente y el cuerpo se conectan, pero yo ya no estaba escuchando nada. Yo estaba tratando de entender cómo, porque todo se veía real. ¿Cómo habíamos llegado hasta ahí? ¿Cómo no había nada? Yo le pregunté Obvio. si estaba seguro. Y dijo que sí, que estaban completamente seguros de que no había ningún embarazo, no había ningún feto. Entonces ella empezó a llorar Ay, no. sin control. Sí, ya como ahora sí cayó en cuenta. Se dobló sobre sí misma. Le agarré la mano y ella no podía hacer nada más que llorar. Pobrecita. Yo no sabía qué decirle, no había nada que decir. Todo se había caído, el nombre, las cosas que habíamos comprado, el espacio en la casa, No. las conversaciones, Es que se le todo, desvanezcan los últimos por ahí que 3 meses de su mm, vida, o sea, varias semanas varias. en 2 minutos y luego la ilusión Sí. tan grande y lo que se había armado en su cerebro y en su corazón, La felicidad que había esa vuelto. alegría. Salimos del hospital sin hablar mucho. El camino de regreso fue en silencio, ya no había tensión ni expectativa, no había nada, solo llanto y silencio. Llegamos a la casa, entramos, vimos todas las cositas. Estaban ahí, la cunita, la ropita, No, y ya no significaban yo creo nada. que eso es
Bueno, no, es que como estoy hablando desde el desconocimiento, Sí, pero la noticia, asimilarlo, salir del hospital con esa, porque para ella es una tragedia. Es como si se le hubiera muerto algo que no tuvo. claro, es un duelo. Un duelo. Y Puede ser ahora, hasta peor que un duelo. sí, y ahora llegar a aceptar eso y ver las cositas, o sea, que yo iba a decir a la ligera que puede ser peor que la noticia porque era volver a revivir ya con cosas tangibles, ¿no? De mire su Sí, ropita, no se la voy a poner. Mire este juguetico, no se lo voy a poner. O sea, durísimo. Mira, pero no dime. tenía más preguntas. Dime tú primero. No, pues quiero hacer una pausa en la historia. Acabo de preguntarle aquí a Gemini que me hable sobre el embarazo psicológico. Ujú, Dice, el embarazo psicológico, médicamente conocido como pseudociesis, es un trastorno poco frecuente en el que una persona cree estar embarazada y experimenta síntomas físicos reales de gestación a pesar de que no existe un feto en desarrollo. ujú. Este fenómeno demuestra la poderosa conexión entre la mente y el cuerpo, ya que las emociones pueden alterar el sistema endocrino. Ese es el sistema de las hormonas, el endocrino. ¿Cómo se llama lo que produce las hormonas? Las glándulas, ¿no? Y producir cambios físicos tangibles y reales. No, Los síntomas pueden ser tan convincentes que incluso profesionales de la salud pueden confundirse. Entre los síntomas más comunes se encuentran amenorrea. ¿Sabes qué es? lo sabía. ¿Se te olvidó? Sí. Ausencia de la menstruación. Crecimiento del abdomen y de los senos. Náuseas y vómitos matutinos. Sensación de movimiento fetal, que suelen ser espasmos musculares o gases interpretados por la mente como el bebé. Ujú. Producción de leche. Eso sí me parece muy loco, muy fuerte. Resultados positivos en pruebas de orina. El cuerpo produce proteínas o carbohidratos similares a la hormona HCG Ujú. debido a la sugestión extrema. Causas comunes. Todo esto lo dice Gemini. No existe una única causa, pero generalmente se asocia a factores psicológicos profundos. Deseo intenso de ser madre, No. miedo extremo al embarazo. La ansiedad por evitarlo puede generar una respuesta física similar. Presión social o familiar. El entorno puede influir en la necesidad de cumplir con el rol de madre. O todas las anteriores, di tú. No. Trastornos previos. Puede estar relacionado con cuadros de depresión, ansiedad grave, psicosis. Pero esa era mi pregunta ahorita, cuando termines. ¿Qué ¿Cuál? pasó con el diagnóstico de ella pasado? Es que no, hasta ahora no han hablado de eso. La verdad es que el hermano le Sí, que dijo la a él cuidara que, porque bueno, emocionalmente era había vivido cosas duras. sensible o delicada la cosa. Diagnóstico y tratamiento. Para confirmar que se trata de un embarazo psicológico se utilizan herramientas que muestran la ausencia del feto, ecografías y análisis de sangre. Es que ahí siento que se descacharon los médicos, Pero mi amor, porque, dice Gemini que puede confundir a profesionales de la salud. pero con examen de orina. Entonces ahora tengo rabia con el tipo de clínica o profesionales que no ahondaron más a tiempo, porque cada semana que pasaba la hacían ilusionarse más, los hacía vivir más esa realidad. Pero ya de qué sirve que yo me ponga brava con Ya alguien que, que mi no amor, ya conozco, ¿no? pasó. El tratamiento principal no es ginecológico, sino No, psicoterapéutico. Es psicológico. fundamental abordar la causa emocional de raíz y brindar acompañamiento durante la asimilación de la realidad para evitar cuadros de depresión o ansiedad tras el falso parto. Se le llama falso parto a Sí, descubrir la descubrir que verdad. no. No, more, terrible. Qué duro, ¿no? Terrible y qué loco. Me hizo así el cerebro. Sí. Y pobrecitos. Continuando con la historia. Yo me quedé un momento en la sala mirando todo sin pensar claro. Después entré, se acostó y no dijo nada, se quedó mirando hacia un lado. Yo me senté en la orilla de la cama, no hablamos, no había cómo. Mm. Esa noche ni dormimos. Yo la escuchaba, lloró toda la noche. Los siguientes días fueron iguales. Ella casi no hablaba, se levantaba, hacía lo básico y volvía a acostarse. Yo tenía que seguir trabajando. Al volver, la casa de nuevo estaba vacía. Un día ella salió un momento, entré al cuarto que habíamos preparado. No había entrado ahí desde que Mm. pasó lo que pasó. Vi todo, la cunita, la ropita, las cositas en su lugar. Me quedé parado un rato sin hacer nada, solo mirando. Ahí asimilé que
no iba a haber nada más, que hasta ahí había llegado. Y es que, ¿qué hace uno después? O sea, decimos, vamos a terapia y lo intentamos, o ya ni para qué volver a intentar y volver a sufrir esto. Adoptamos, mejor no Adoptamos. somos papás. O sea, hay tantas cosas que quedan después de eso por hablar, temas fuertes por abordar. Sí. Si fue el amor de pareja también más fuerte y soportaron eso y siguen juntos, porque hay algunos que se han separado, mi amor, con ese tema de los bebés. No Duro. sabemos cómo lidiar con la vida después de esto. No. Tratamos de enfocarnos en lo que tenemos. Tratamos de pensar positivamente, pero sinceramente hasta ahora nada funciona. Ella está derrumbada, triste, deprimida y no tiene ganas de vivir. Yo la he sostenido tanto que también empiezo a hartarme. Quiero hacer una pausa y decirle a este seguidor que se vale. Sí. Se vale que ella esté muy deprimida y se vale que el seguidor también empiece a hartarse de tratar de sostenerla. Se vale sentir eso y se vale expresarlo y no lo hace un mal hombre. Ujú. ¿Verdad? Totalmente. Esta situación nos ha sobrepasado totalmente y no sabemos cómo salir del hueco. Te comparto esta historia porque creo que eso me ayuda a drenar un poquito lo que siento. Me he desahogado escribiéndote. Da igual si la lees o no, porque solo escribiendo me he quitado un peso enorme de encima. Sí, y porque muestra también su sensibilidad, ¿no? No cualquier hombre, Él también está sufriendo, no solo ella. no cualquier hombre se expresa así con una situación de esas. Y siento que también es mucho de lo que callamos los hombres, Sí, que no exteriorizan su vivencia en un proceso de estos en que querían ser padres y no, y cómo lo sufre la esposa o la pareja, y ellos solo se lo guardan y son los fuertes y se lo guardan y ya, y siguen trabajando o siguen con su vida. Pues qué bueno que nos haya escrito, amor. gracias por compartir la historia, querido seguidor. Yo no, por responsabilidad social y emocional, no tengo ni idea de qué decirle, salvo que busque ayuda Sí, psicoterapéutica eso te iba a decir, eso profesional. sí podemos Es recomendar lo al único. 100, los dos. Hay que ir Ujú. a terapia los dos de pareja Sí. Y y quiero les pedir a la mando un gente en los abrazo enorme. comentarios, por favor, un poquito de madurez. ¿En qué sentido? Sé que hay personas con ciertos fanatismos religiosos que les hacen creer que todo se puede solucionar de una manera en que ustedes ni siquiera tampoco entienden. Por favor, sean maduros en los comentarios. Estamos hablando de un caso clínico, médico y de gente que tiene problemas reales. Creo que la única recomendación para hacer es que busquen ayuda profesional, psicoterapéutica, psiquiátrica. Y si se aman y van a seguir juntos, sí que hagan todo lo posible por cuidar su relación. Sí. Y que encuentren, Encuentren paz y felicidad pronto. que encuentren con profesionales la forma de ser felices. Creo que no nos queda mucho más por No, decir, así que amor, para despedir no, este episodio ¿qué? quiero invitarlos a que por favor se suscriban al canal. Es muy probable que ustedes que me están viendo en este preciso momento no estén suscritos a mi canal. ¿Y por qué? Porque igual si ya me han visto antes, pues YouTube les sigue recomendando mis videos, pero es probable que no estén suscritos y me vendría muy bien si ustedes se suscriben a mi canal. Sería un gran apoyo para mí porque quiero pues una placa de 100,000 seguidores porque mi esposa tiene 500,000 y yo apenas 13,000 y me hace sentir menos. No ella, la Eso te situación. iba a decir, defiéndeme Sí, mi validación depende de esa de placa tu y plaquita. mientras que no la tenga no soy suficiente. Gracias a este seguidor por compartir la historia, gracias especialmente a quienes suscritos a mi canal nos ven. Por sus comentarios amables, agradezco muchísimo y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Los Buenos Somos Más. Adiós. Hay historias que nadie cuenta, porque el mundo se acostumbró a señalarnos en silencio. Pero hoy por fin podemos mostrarnos tal como somos. Hombres que fallan, pero también aman y que eligen ser distintos. Esto es Los Buenos Somos Más. Historias reales. Hombres de verdad.